Hola, ¿qué tal, amigos del colectivo Desde la Izquierda y de la página Lo que los medios no dicen? Bueno, pues el día de hoy no podíamos dejar pasar esta gran celebración de ese enorme triunfo que se dio en el año de 2018. Ya son ahorita 2 años. Y bueno, en esta ocasión muchos de ustedes me han preguntado quiénes más están en el colectivo. Bueno, pues vamos a compartir, ya a Rafa ya lo conocen. Por acá también va a estar nuestro compañero Jorge, que es parte del colectivo y muchas veces se conecta también ahí en el chat de Facebook. Y bueno, vamos a estar platicando un poquito de lo que significa este triunfo, por qué celebrar este triunfo que obtuvo la ciudadanía en la elección del 2018 y también tocar algunos puntos del informe que dio el presidente el día de hoy. Pues saludo a mis compañeros, querido Rafa, ¿cómo estás? Bien, gracias, Paul. Buenas noches. Pues es un placer siempre coincidir y poder estar con este auditorio que ya se ha hecho fiel al colectivo Desde la Izquierda. Sí, ya desde hace varios años ya los tenemos aquí. Nosotros empezamos por ahí del año 2017 con esta lucha en redes sociales y bueno, ahorita hemos acumulado un gran número de personas. También tenemos por acá a nuestro querido Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches, Paul. Buenas noches al compañero Rafa y buenas noches a todos los compañeros que siguen al colectivo Desde la Izquierda y a lo que los medios no dicen. Eso es todo. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Quién quiere aventarse la primera reflexión y el por qué debemos de celebrar o qué es lo que estamos celebrando en esta fecha tan importante? Si me permites, Paul, empiezo. Va. Así, nada más no me vayas a interrumpir como luego lo hacen contigo en algunos espacios. en algunos espacios televisivos, ¿no? Así es. Vas, Mira, vas. tú decías hace un momento algo muy importante. ¿Qué significa el 2018? ¿Qué significó esa jornada electoral? Tal vez lo más importante que no debemos olvidar es que significa un cambio de régimen. No fue solamente un cambio de gobierno, fue un cambio de régimen, fue una rebelión ciudadana manifestada pacíficamente en las urnas. Para mí es ahí de donde debemos de partir en cuanto a significados. Ok, sí, muy de acuerdo. ¿Qué opinas tú, mi querido Rafa? Sí, exactamente, es buen punto. Y fíjate que quiero ahondar en eso porque en algunas reuniones, igual virtuales que he tenido con compañeros militantes, les decía yo que igual no se confundan porque nunca se prometió, nunca estuvo en el alcance del proyecto de Morena ni de Andrés Manuel hacer un cambio mayor. O sea, el cambio que se propuso y se está haciendo es de régimen, no de modelo económico. O sea, no vamos a cambiar el capitalismo vigente por alguna otra, ¿no? Digo esto para espantar a los fantasmas del comunismo que usa la derecha, ¿no? O sea, eso nunca se planteó. O sea, lo que se planteó es un cambio de régimen, dejar sí el neoliberalismo y cambiarlo por un régimen de justicia social, de Estado benefactor y de nacionalismo, pero nunca cambiar el modelo, ¿no? Eso, digo, para empezar y acabar con falsos sueños que se hacían ciertos compañeros radicales de izquierda, que muchos incluso ni votaron porque nunca se les hizo Andrés Manuel como alguien de la izquierda pura que ellos querían, y ahora que ya gana, casi le exigen eso, ¿no? Entonces, ni para los de la derecha que se espantan con ese fantasma, ni para estos de la izquierda radical que quisieran ver que ya se promulga el comunismo o el socialismo. O sea, nada que ver. Sí, de hecho ahorita lo siguen diciendo y fíjense, retomando los dos comentarios de ustedes, fue precisamente en el año de 2017 cuando Andrés Manuel tomó la decisión de cambiar esa manera de ir a campaña, ¿no? A la campaña presidencial, ya incluyendo a los factores económicos, ¿no? Que antes a lo mejor se criminalizaban más, decíamos, nah, que los ricos y eso, ¿no? Y lo que hizo Andrés Manuel fue empezar a incorporarlos y hacer precisamente una gran alianza entre varios grupos sociales de la clase alta, de la clase baja, pero como bien dices, cambiando el modelo hacia las bases, o sea, apoyar a todas las bases sociales para que de ahí emanara la distribución de la riqueza hacia arriba y no como se hacía anteriormente, que era de arriba para que según goteara abajo. Y bien, como lo dice Jorge, yo creo que
todos debemos de considerar este triunfo como propio, no un triunfo de Andrés Manuel López Obrador, porque fuimos nosotros, los electores, los ciudadanos, más de 30 millones los que lo llevamos a la presidencia y los que dijimos ya basta con este régimen autoritario, este régimen de mala distribución de la riqueza, este régimen que genera más pobres que ricos, los ricos son muy pocos, entonces todos los ciudadanos, los que votamos por él, más de 30 millones, dijimos basta, cambiemos esto, y fue lo que hicimos, ¿no? Y ahora el INE, no sé qué opinen ustedes, yo quiero meter este puntito porque lo escuché hace poco a Lorenzo Córdoba que decía que no fuimos los ciudadanos en ese momento los que decidimos el cambio, que el cambio en la democracia ya estaba instaurado desde hace años, nada más que pues en esta elección de 2018 fue cuando se dio este cambio, pero que realmente el INE ya llevaba mucho tiempo trabajando por la democracia del país, y eso yo creo que tenemos varios ejemplos de que no era de esa manera, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Mira, tal vez el único periodo en que tuvimos un INE, en aquel entonces un IFE, que actuó con cierta eficiencia fue en el 2000, cuando se dio aquel cambio de partido en el gobierno, ello sin dejar a un lado que algo hubo ahí de concertación para evitar reacciones violentas, porque ya no se soportaba al régimen vigente. Fue el único caso en que yo considero el IFE cumplió con las expectativas de la población. Tú bien mencionas la votación masiva de 2018. Ante esto, cualquier maña del INE resultó rebasada por la población en general. No le debemos nada a ese instituto, pero sí debemos de estar muy pendientes de su actuación. Y como lo dijo hoy el titular del Ejecutivo, tenemos la obligación de vigilar que la votación se respete, que se respete la voluntad popular, y la voluntad popular debe de incluso incidir en el otorgamiento o no de reconocimiento a ciertas organizaciones políticas como partido. Sabemos que está en vías de autorización lo correspondiente al partido FECAL, y hay que estar muy atentos a ellos. No podemos olvidar que está siendo impulsado por un delincuente. Claro, claro. Y Sí, fíjate, ahorita que mencionas esto, Rafa, no sé, aparte de lo que vas a comentar, el INE es de los ciudadanos, ¿no? O sea, a final de cuentas está haciendo su chamba, ¿no? O sea, para eso le pagamos, para que lo haga, ¿no? Como dice Jorge, no nos está haciendo un favor, ¿no? sí, de hecho coincido con Jorge, creo que ese IFE de Goldenberg ha sido de lo mejor porque hay todavía, como dices tú, eras ciudadano y si eran como perfiles sacados de la academia sobre todo, que no tenían compromisos al menos tan obvios con los partidos. Y luego ya se vino este uso de que cada partido proponía un consejero y entonces pues era fácil etiquetar como el candidato del PRI, el candidato del PAN y alguno que otro del PRD en ese entonces. Pero aún así, pues mal que bien funcionó, como dice Jorge, en esa elección del 2000 y es la otra que dicen que también obtuvimos la alternancia y la democracia, ¿no? Puede ser, yo la verdad no quiero entrar en debates con esos fanáticos de aquella época. Yo les digo, bueno, puede ser, tal vez, puede ser que sí haya también ganado la democracia en ese entonces, pero la situación es que Fox no desmanteló el gobierno al que llegó, sino que se montó en él y colocó a sus alfiles y siguió gobernando prácticamente igual, no vimos ningún cambio ya en lo macroeconómico. Entonces, ese es un buen ejemplo de lo que no debe hacerse y de lo que no se está haciendo, porque la 4T comienza con reglas y reformas legales claras para apuntalar este nuevo régimen y sobre todo el eje que es el ataque a la corrupción. Creo que eso es lo que va a recordarse por muchos años de este gobierno, ¿no? Aunque
o sea, me da risa que luego los de la derecha, para argumentar que sigue siendo lo mismo, te sacan los temas de siempre, ¿no? Ya saben, Bejarano, Bartlett, Eh, y que los hijos de AMLO se pasean por el mundo, o sea, son noticias falsas, recicladas, como el Ferrari del hijo de AMLO y todo eso, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no tienen otra cosa y por eso reciclan todas estas tonterías, ¿no? Sí, precisamente fue esa guerra sucia que vimos surgir en el 2006, ¿no? Precisamente en contra de la imagen del presidente y que ahorita se ha transformado un poquito tratando de, pues así como que dejar ver que los hijos de Andrés Manuel o que si Marcelo ocupa un reloj que fue nota de hace un par de años, eso porque se lo regalaron, fue un regalo de parte de su hermano desde hace tiempo, pero lo están reciclando. La derecha está moralmente derrotada, como lo dice Andrés Manuel, y pues yo creo que nada más están reciclando las cosas y buscando crear un impacto en la sociedad en base a la repetición, ¿no? La repetición de noticias Sí, falsas, la compra sistemática de bots, el ataque que nos están haciendo a todos los ciudadanos, porque no nada más es al presidente. Tú te metes a comentar algo en redes sociales y nos empiezan a atacar también a nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que este triunfo por eso se debe de recordar y por eso lo debemos de celebrar y por eso lo debemos de festejar. Y como decía bien Jorge, o que lo decías tú, Rafa, que la base no era cambiar el régimen ni hacer un cambio total. Todos los que estuvimos siguiendo a Andrés Manuel desde un inicio nos quedó perfectamente claro que era sentar las bases para la transformación del país y tenemos súper claro que esto nos iba a llevar mucho tiempo, a lo mejor un par o tres o no sé cuántos sexenios, porque el daño que tenía el país era realmente grave. Entonces, lo que ellos tratan de hacer ahorita, que ya está Andrés Manuel en el poder y que tenemos, o sea, que somos millones los que lo apoyamos, es procurar o buscar la manera de que esto no continúe y de alguna manera cortarlo para volverse a instaurar ellos, ¿no? Y es lo que no vamos a permitir, Jorge. Así es, Paul. Realmente lo que se está haciendo es impedir que el barco se hunda. Así es. Estábamos a punto de ello. Es la labor más importante de la cuarta. Lo decía hoy en el informe, para fines de este año podemos tal vez ya hablar de que estén las bases firmes para este nuevo régimen y entonces definiremos el rumbo. Como lo comentaba Rafa hace un momento, hay algunos que se dicen desilusionados. Está bien que se mantengan los ideales, pero eso habla de desconocimiento de lo que era el plan alternativo de nación y sin olvidar que también hay muchos que se montaron en la ola, en el tsunami de última hora y que tampoco están muy conformes con los resultados. Hay que conocer a fondo cuál era todo el plan que tenía el Movimiento de Regeneración Nacional para entender los avances que realmente son muy importantes. Y podemos mencionar, por ejemplo, el nivel de comunicación que se tiene con la sociedad o el ataque directo a la corrupción. Nos enteramos también de que Lozoya viene ya para México y vamos a ver qué nos cuenta este señor. Oye, Rafa, ahorita que vamos a entrar en este rollo, me gustaría que tocáramos algunos puntitos, yo creo que tenemos varios, de lo que decía la derecha, que iba a pasar la gran catástrofe del país, ¿no? Todo lo que decía que iban a pasar desde que empezó este gobierno. ¿Tú de qué te acuerdas que según ellos iba a pasar y no pasó? Porque bien dice Rafa, la intención era evitar que el barco se hundiera y yo creo que eso se está cumpliendo a cabalidad, en muchos aspectos, y es lo que quiero que también comentemos ahorita, porque, bueno, el país estaba totalmente destruido. Entonces, aprovechándose de esa desilusión social y de todo lo malo que traíamos, empezaron a decir a principios del gobierno de Andrés Manuel que iba a pasar un desastre, casi como el apocalipsis del país entero. Entonces, ¿tú de qué te acuerdas que hayan dicho que iba a pasar y no pasó? Y que al contrario, fue un cambio bueno para el país. No, pues lo del dólar a 30 pesos, ¿no? Ya hacían proyecciones
que casi inmediatamente de ganar, a los 2, 3 días iba a subir a 30, ¿no? Y incluso amenazaban que hasta más, ¿no? Y te ponían el caso de Venezuela, que tiene que traer un fajo de billetes para cambiar dólares porque su moneda está muy devaluada, ¿no? Y eso pues no ha pasado, ¿no? Incluso ahorita volvió a subir, ¿no? Pero hubo momentos en los que se revaloró mejor que el cierre del sexenio pasado. Entonces, pues eso nada más se espantaron ahí a los tontos que se dejaron convencer. E incluso acuérdate que muchos de estos analistas que salen en la tele, que están impostados porque en realidad ni tienen las credenciales para ser analistas económicos, decían que recomendaban invertir en dólares, ¿no? O sea, ellos solitos, ¿no? Jorge, ¿cómo ves? Sí, mira, esto del dólar es bien significativo. Ahorita estamos, bueno, hoy en la tarde estábamos a 22.65, pero hay que recordar que estamos en una pandemia y una situación económica, una recesión a nivel mundial. Y el dólar a 22.65, dudo que esto hubiera ocurrido con un gobierno del régimen anterior. De hecho, con gobiernos anteriores estuvo más alto, ¿no? Sí, llegó a estar casi en 25. Ajá, estuvo en 23 y cacho. Y fíjate que ahora que inicia también el TEMEC, pues es muy probable que bajen todavía, ¿no? Porque ya que se empiecen a ver acciones del tratado, va a haber más confianza de los mercados y va a bajar, entonces aún así va a estar mejor. Otro era lo de las inversiones, acuérdate que decían que iban a espantar las La inversiones, fuga de capitales. va a haber fuga de capitales, ¿no? Y pues no ha pasado, no ha habido fuga de capitales. Con el dato que se solazan mucho es con que ha minorado la inversión directa. Pero como dice Jorge, pues por lo que estamos atravesando en todo el mundo ha bajado la inversión directa, ¿no? O sea, ¿cómo alguien va ahorita a invertir si estamos en medio de una pandemia? Claro. Y contrario a Y eso, aparte, ya venía desde antes. ya venía de antes. Y además leía yo el dato en la mañana de que lo que ha aumentado son las remesas en esta época de pandemia, contrario a lo que podría pensarse, han aumentado. Entonces, ni ese dato tampoco les cuadra a sus predicciones apocalípticas, ¿no? No, Sí, no, esa era una predicción bien loca. Dime, Jorge. de hecho, esperaban que ante la situación de pandemia estaban urgidos de que el gobierno mexicano se endeudara. Sí. Así No es. han podido conseguirlo, no han podido conseguir el rescate, ya se les ha dicho que no va a haber rescate como se hacía con los gobiernos anteriores. Imaginen qué hubiera pasado si el gobierno de México se endeuda, ahorita si tuviéramos el dólar como ellos lo estaban pensando. Entonces yo creo que los tres coincidimos en que la primer catástrofe que dijeron que ocurriría con la llegada de Andrés Manuel iba a ser la económica. Y bueno, pues Sí. el dólar, como ya lo dicen, al contrario, ¿no? Y a pesar, yo digo que ya venía desde antes porque acuérdense de la guerra comercial entre China y Estados Unidos que empezó el año pasado, ya desde ahí la recesión económica mundial estaba pegándole a muchos países, ¿eh? Entonces México empezó a evaluarse el peso porque empezó a bajar, llegó a estar a niveles abajito de los 18 pesos, 17.95, 17.98. Y Oye, aparte perdón, ajá, dime. ahorita a ver si Dime, podemos... dime, Excel. Digo, Jorge. No, ahora sí me vi mal. No lo vuelvo a hacer. Ahorita que mencionas los 18 pesos por dólar, Ajá, a por ver si abejito, tocamos sí. el costo de la gasolina, que también ese Por era algo supuesto. que les encantaba. Ese es otro punto que ahorita vamos a tocar. Y aparte venía lo de la inflación. El costo de todos los productos en México iba a estar carísimo. Y resulta que tuvimos la inflación más baja registrada en los últimos sexenios o décadas de este país. O sea, no pasó lo del dólar. Al contrario, el peso ganó terreno frente al dólar. No pasó lo de la inflación. Y bueno, vamos a pasar a esta otra catástrofe que fue a principios, que acaba de mencionar Jorge, que fue la de la gasolina por ese golpe que se le dio al huachicoleo en México. Y ahí fue cuando dijeron que iba a haber una gran crisis energética. De eso me acuerdo yo. ¿Ustedes cómo vieron eso? Pues yo lo que veo es que fíjate que hay una costumbre tanto
de los medios como de la oposición de no creer el plan, ¿no? O sea, todo eso estaba en el proyecto de nación, pero yo creo que acostumbrados a que tantos gobernantes anteriores de candidatos prometen algo y ya de gobernantes hacen otra cosa, yo creo que creían que igual él a la hora de ejercer el poder o lo iban a poder doblegar o finalmente iba a hacer lo que ellos querían. Porque esto de las energías, de la refinería, de otra vez tener la soberanía de nuestro petróleo, eso viene en el plan alternativo de nación y luego en el plan de nación. Entonces, pues no lo leyeron o te digo, pensaron esto porque cuando ya lo ejecuta, ponen el grito en el cielo, ¿no? Como si fuera una ocurrencia, cuando no, pues se había platicado mucho y es un eje muy importante de la 4T, el recuperar la soberanía energética y particularmente de la refinación del petróleo para obtener nuestras gasolinas y no depender de gasolinas gringas o de Arabia, ¿no? Y que bajar el precio aquí en México. Lo que decías, Jorge, esto de los 18 pesos, ¿cómo lo viste tú? Bueno, no solo no aumentó la gasolina, cuando el mercado internacional de energéticos estuvo muy mal, que estaba el barril a menos de $2, abajo de $0, y, y vimos costos de la gasolina en México incluso de 16 pesos por litro de gasolina. Nunca ocurría esto con los gobiernos anteriores. Bajar o subieran a nivel internacional, aquí la gasolina subía. Esto es un signo muy interesante de la cuarta. Exacto, y fíjate lo que hacen los analistas económicos, como el Bofo Páramo, ¿no? Que cuando le conviene habla de una manera y cuando le conviene habla de otra. Bueno, pues le decía, es que la gasolina bajó porque el petróleo está muy barato. Ah, ok, sí, pues por supuesto, eso es lo que debería de pasar siempre y eso es lo que siempre tuvo que haber pasado. Pero con otros sexenios, el petróleo estuviera arriba, estuviera abajo, a nosotros nos subía la gasolina. Es más, aunque México tuviera los excedentes petroleros más grandes de la historia con Calderón, se instauraron los gasolinazos. Entonces, yo creo que los que seguimos todo este plan de desarrollo sabemos perfectamente que el precio de la gasolina y el compromiso fue mantener el precio, no pasar más allá de lo que lo dejó Peña Nieto y, de ser posible, irla bajando, y así ocurrió. Yo llegué a comprar la gasolina en 14.30 y tanto, o sea, en la Ciudad de México, ¿eh? O sea, sí llegó a bajar bastante y eso no lo hacían los otros gobiernos. Y sí fue porque bajó el petróleo, pero ya subió el petróleo y ya ha estado subiendo un poquito y de todos modos la gasolina ahí se va manteniendo. Y sabemos que el compromiso era a los 3 años para construir la refinería, pero, por ejemplo, en este caso yo ahorita estoy totalmente consciente que probablemente esos 3 años que dio de plazo o que se puso de plazo Andrés Manuel no se puedan cumplir, pero no porque él no quiera, sino porque la oposición está poniendo todas las trabas posibles para que no se lleve a cabo, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas o no se habiliten las otras refinerías y empezar a meter ruido con el tema de las energías limpias para poder boicotear esta promesa que hizo Andrés Manuel. Desde mi punto de vista, si en 3 años no se logra cumplir, yo estoy perfectamente consciente que ha sido por todas las trabas que ha puesto la derecha en México. Pero el precio de la gasolina ha estado bajando y todos lo constatamos como se prometió, ¿no? Que si bajaba, iba a bajar, si bajaba el petróleo, iba a bajar la gasolina. Y a pesar de que tenemos por ahí el factor del dólar, porque acuérdense que nosotros estamos agarrados de las dos partes, ¿no? Puede estar el petróleo barato, pero si tenemos un dólar caro, pues ya nos atoraron, ¿no? O sea, eso es parte de lo que hizo el modelo neoliberal, ¿no? Sí, porque... Bueno, ahora que comentas esto de que posiblemente no se cumple ese plazo, es muy importante señalar que no solo ocurrirá en el costo de la gasolina, puede ocurrir también en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, puede ocurrir en la refinería o en la ruta Maya. Han llovido amparos y todo esto tiene la clara intención de impedir que se avance como está planeado y muy posiblemente estos plazos no se puedan cumplir con la exactitud que quisiéramos todos, pero debemos de estar conscientes de ello y después no llamarnos al engaño, porque sabemos que estamos dando una guerra muy fuerte a lo que queda de esa mafia que no es cualquier cosa. Entonces la catástrofe energética no llegó. No llegó.
cuando compraron las pipas y dijeron que iba a ser un gastazo, tantas pipas y gastar en transportar la gasolina y que íbamos a caer en una crisis energética, no pasó. Que la gasolina se iba a disparar, no pasó. Ahí estamos en un punto de acuerdo. La crisis económica no pasó. ¿De qué otra cosa se acuerdan que hayan dicho que iba a pasar y no pasó? Bueno, pues en el colmo del cinismo, habiendo pasado por 2 sexenios extremadamente violentos, decían que la violencia se iba a desbordar, ¿no? Y todavía, por ejemplo, Marco Cortés se avienta a decir hoy en la mañana que así ha sido, digo, pues ha de estar viendo Guanajuato nada más, porque, o sea, en ningún estado, Creo. independientemente de Guanajuato, en ningún otro estado estamos peor que en el sexenio de Calderón, por ejemplo. Entonces no tienen cara para decir eso, ¿no? Se basan, ya sabes, en los datos los puede uno presentar o manejar de una u otra forma como para decir que sigue aumentando. Pero la realidad es que la percepción de la gente se siente más segura, o sea, su prioridad en estos momentos no es la seguridad como en esos 2 sexenios anteriores, o sea, hay otros temas que la gente prioriza antes de la seguridad, porque aunque no lo quiere aceptar o aunque involuntariamente lo demuestra, sí está más segura. Hay una percepción de seguridad mayor en carreteras, en las mismas casas, en las colonias, que no había antes, en los bancos, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Jorge. Sí, de hecho, no vivimos ya esa psicosis de guerra que era muy palpable en la sociedad. Era cada vez más común enterarse que en cualquier colonia de cualquier ciudad del país, a cualquier hora incluso, había balaceras. Esto era una cuestión habitual que se volvía parte de la conversación cotidiana, y hay que entender que estamos ante una tendencia a la alza que es muy difícil de romper. Obviamente esto no lo puede entender el señor Marco, no pienso que sepa siquiera que es una tendencia. Sí, pues Y lo además, vimos en ya, la pandemia, ¿no? Nunca entendieron la tendencia, el aplaneamiento de la curva, o sea, siempre estaban con lo mismo y que no era cierto, ¿no? O sea, creo que la no estadística, saben qué es la curva. sí, no. Ni tampoco saben qué son No, los, y aparte, perdón, qué son los escenarios probabilísticos, ¿no? O sea, porque se les da un pronóstico y luego te critican que no se cumplió, pues así pasa en los pronósticos, o sea, nada te asegura que se van a pues es un cumplir. pronóstico. Sí, claro, si hubiera sabido Gatell cuándo va a acabar la pandemia, pues ya sería otra cosa, ¿no? Nos basamos en pronósticos y la oposición, entre que se hace mensa y entre que no lo entiende, siguen atacando con eso, ¿no? No, pero aparte, debemos recordar, y ya lo habíamos mencionado aquí en el colectivo, que todo esto viene de una enorme descomposición social. Y yo lo he dicho muchas veces, que la gente que estaba delinquiendo en estos momentos fue la gente que nació, creció, se educó, se formó con el PRIAN. Así de fácil. Los valores, las oportunidades que se hayan tenido en ese periodo es lo que vemos reflejado en estos momentos con el crimen. Y aparte hubo otra zancadilla ahí, hablando de zancadillas, la de la Guardia Nacional, porque el PAN hizo todo lo posible para frenar y retrasar todo este proyecto de la Guardia Nacional. Y aún ahorita se sigue quejando de eso. ¿Cómo ves? Sí, de hecho, una senadora del PAN acaba de querer meter una iniciativa para que no avance, o diciendo ella que se está actuando en la ilegalidad con lo que corresponde a la intervención del Ejército y la Guardia Nacional. Es lo mismo que hablamos acerca de la refinería y el aeropuerto, es ir poniendo obstáculos y con ello impedir que se avance en estos temas tan importantes como la soberanía energética y la seguridad nacional. Y con esto no están atacando a un gobierno, no están atacando a un político o a un partido, están atacando a la sociedad mexicana. Así es, a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo ves, Rafa? Sí, pues es lo que no entienden o les vale, ¿no? Sí. Fíjate que Andrés Manuel, lo que decíamos, ya lo vivió cuando fue jefe de gobierno. También hicieron muchos amparos para impedir, no sé si recuerden,
la obra del segundo piso, porque lo que querían ellos es que él, por la campaña, ya no le diera tiempo de inaugurarlo y lo inaugurara el que viniera, ¿no? El interino. Pues él lo que hizo fue, no sé si se acuerdan, lo inauguró, aunque faltaba un tramo, e hizo el acto, ¿no? Pero ese acto era el que ellos querían evitar. Igual ahora lo que ellos quieren evitar no es en sí tanto la obra, sino que sea durante su gobierno, ¿no? O sea, si se prolonga como el tren a Toluca, que pasó todo el sexenio de Peña Nieto y no lo inauguraron y ahí sigue, eso es lo que pretenden, algo así para ridiculizar en su momento, ¿no? Y se gastaron la lana, Sí. de ese tren. Pero bueno, lo va a echar a andar Andrés Manuel, ¿no? A pesar de que ya se gastaron la lana para echarlo a andar. Entonces, la inseguridad en México no se está percibiendo tan mal. Se hizo el esfuerzo, se está haciendo el esfuerzo para la Guardia Nacional. Esa gran crisis y ese holocausto que iba a haber en México, pues está poco serio. Otra de las que yo me acuerdo muy buena es la de las guarderías, ¿no? Que íbamos a dejar a los pobres niños desamparados al cuidado de los abuelos, ¿no? Y que pues, el tejido social se iba a descomponer, ¿qué iba a pasar con esas criaturas? Y aparte, juntito a eso, vino el rollo de que no va a haber libros de texto a tiempo y la educación en México está en riesgo. Y tampoco pasó, ¿no? ¿Cómo, se acuerdan de esas dos? Sí, claro. Ahí lo chistoso es que la misma oposición antes despotricaba contra los libros de texto, diciendo que eran obsoletos, anacrónicos y bla, 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 y luego los estaban defendiendo, ¿no? O sea, agarran la bandera que por la oportunidad tengan más a la mano. En realidad no tienen ni ideología. Sí, van de pedagogos a feministas, a ecologistas, a defensores de derechos humanos. Realmente esto se lo debemos a la cuarta. Tenemos unos especialistas todólogos que nadie se podía haber imaginado. Así es. Pero, fíjate, lo de las guarderías lo quisieron ocultar también, ¿no? Y no querían que nos diéramos cuenta el gran robo que estaban haciendo con sus niños fantasma, ¿no? Porque decían que tenían 15 niños en la guardería y nada más tenían 2, y el gobierno les daba lo de 15. Entonces, esa robadera, esas guarderías que se crearon en el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Estaban sacando mucha lanita, entonces por ahí les dolió, por la parte económica, pero pues no pasó, ni lo de los libros de texto, ni pasó lo de esto de las guarderías, que iba a quedar toda la infancia y la niñez de México desprotegida, ¿no? Otra que se acuerde por ahí, que no pasó ya a mediados del año pasado. ¿Te acuerdas que había mucha duda sobre cómo iban a tomar a la gente que propusiera López Obrador, sobre todo en el extranjero, ¿no? O sea, como que daban a entender que no había ni gente capacitada para las embajadas, para los organismos internacionales. Que no había nivel. Ajá, que no había nivel porque pues ellos eran la clase política que había estado de muchos años y que solo ellos sabían cómo se movían esos mares, ¿no? Y, pues, y de Harvard, de Oxford, sí, de universidades. No, y que te hacían ver que, o sea, no solo de dónde habían estudiado, sino las relaciones o la amistad, que podían hablarle por teléfono a la ONU y les contestaban y los ubicaban perfectamente. Y eso ya vimos que no es cierto, o sea, a esos neoliberales ni los pelaban y la verdad es que nadie los extraña y a quienes se ha puesto en su lugar, pues han hecho una labor mucho mejor, que hasta han recibido merecimientos en el extranjero, ¿no? ¿Cómo ves, Jorge? Bueno, no podemos dejar de olvidar el reconocimiento o el impacto internacional que tuvo el rescate de Evo Morales. Esto es algo que ningún gobierno del régimen anterior hubiera osado llevar a cabo. Sí, no. Y tenemos el reconocimiento ante la Organización Mundial de la Salud de Gatell, y tenemos la candidatura hacia el organismo mundial económico, ¿cómo se llama? La Organización Mundial de Comercio. Ajá. Organización Mundial de Comercio, también a un mexicano, y Marcelo Ebrard ha cerrado las mejores negociaciones con el presidente más duro del mundo, sí, Donald Trump. Entonces, ¿qué onda? No que no había nivel, no que no lo íbamos a hacer, no que todo iba a ser una catástrofe.
Y ahorita, juntándolo con esto, viene la crítica ya en este año de la salida de Andrés Manuel López Obrador del país y ir hacia Estados Unidos. Y como él dice, si no voy, me critican porque soy de Tabasco. Claro. Y si voy, Macuspana. Y si voy, me critican que por qué voy, ¿no? ¿Cómo ven esto? O sea, están diciendo que va a haber otra es un error que vaya Andrés Manuel a Estados Unidos. No podemos olvidar la relación que tenemos con el vecino del norte del país, todavía en muchos sentidos más poderoso del mundo. La interdependencia es enorme. No podemos olvidar que haya allá al menos 10 millones de mexicanos, más los que hayan nacido, que son de origen mexicano, ya nacidos en Estados Unidos. Es imposible cerrar los ojos a esta relación tan intensa de amor-odio, y es ingenuo, es tonto pensar que este viaje a los Estados Unidos no podía dejar de ocurrir en algún momento. Es necesario, es indispensable. Durante la pandemia tuvimos un apoyo de ese gobierno que tal vez nadie o pocos hubieran esperado, y bueno, es uno de los motivos más importantes por lo que va, y además también para como consecuencia natural del inicio del TEMEC. Quien piense que es evitable esta reunión está actuando de una manera falsa, y curiosamente los que están enojados porque va a ir a Washington son los que normalmente hacen reverencias a todo lo que venga del país del norte. Así es. Sí, incluso llegan a la puntada de ahora casi exigirle que vaya también a encontrarse con Joe Biden, cuando no tiene ni por qué, no es el momento. Eso sí sería muy mal visto, pero como acá hay un grupo de opositores, los ligados a Calderón, que sí tienen ligas con el Partido Demócrata, particularmente con Hillary Clinton, pues quieren jalar agua a su molino, ¿no? Pero como además sería una incongruencia, o sea, de intervención, ¿no? Cualquier cosa que haga, sea una cosa o el contrario total, lo van a criticar. Oiga, yo ahorita me acordé de esta reunión que va a haber con el presidente de Estados Unidos, me acordé que decían que México se iba a convertir en el tercer país seguro, en el patio trasero de Estados Unidos, y que íbamos a estar infestados de indocumentados aquí en México, y que iba a haber una crisis enorme porque se iban a llevar nuestros trabajos, se iban a llevar nuestros alimentos, se iban a llevar todos los centroamericanos, y tampoco pasó. Sí, no. Oye, queda menos de un minuto. Bueno, pues vámonos. Zoom, entonces hay que despedirnos, si no nos cortan abruptamente. Ok, bueno, pues nos despedimos. Espero que les haya gustado esta transmisión. Nos estaremos viendo en la semana para comentar otras cosas y esperemos poder hacer esto más seguido. Cuídense mucho. Adiós, Jorge. Adiós, Rafa. Hasta luego. Nos vemos.